Bueno, y además del ministro en retiro Arturo Saldívar, otras decenas de personas han sido señaladas en esta investigación. Vamos a seguir hablando de eso. Pero, y además algunas de ellas, hay que decir también, empiezan a salir para desmentir, acusar la ilegalidad de la difusión de estas acusaciones que además de ser anónimas, no van acompañadas de evidencia. Pero más allá de quienes aparecen en esta investigación precisa, otras voces también han salido a denunciar lo que consideran una persecución que se ha dado en este mismo contexto. Hablamos, por ejemplo, de una exfuncionaria de la Suprema Corte que trabajó bajo la presidencia de Arturo Saldívar y a quien hoy también se le ha abierto un expediente administrativo. Ella es Gabriela Díaz, abogada especialista en justicia social, y a quien saludo esta noche. Gabriela, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Azul. Buenas noches, Alberto. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, buenas noches. Gracias por acceder, Gabriela, a compartirnos tu caso que vimos en redes sociales, esta denuncia que haces de la apertura de un procedimiento administrativo por algo que ocurrió y que fue solventado además hace alrededor de 3 años. Así es. Yo en 2021 ingreso a la Suprema Corte de Justicia en una modalidad de oficina remota 100%. Yo vivía en ese entonces en Monterrey porque era la cuidadora principal de mi madre, que en ese momento tenía cáncer. Entonces, al tener pues tantas responsabilidades a mi cargo, el tema de ser su cuidadora principal, el tema de cumplir con todas, digamos, las entregas en la Suprema Corte, me pasé unos días de presentar mi declaración inicial patrimonial, situación que subsané y quedó completamente, o sea, hay evidencia de eso, quedó subsanado a los 15 días, ¿no? Entonces, hubo por ahí una extemporaneidad que se subsanó de 15 días y, en efecto, hace 2 semanas me inician un procedimiento de responsabilidad administrativa por esa situación que pasó hace más de 3 años. Entonces, creo que sí es un uso faccioso de la Corte. ¿Por qué? Uno, porque yo era colaboradora no directa del ministro Saldívar, pero digamos sí de su equipo en la dirección en la que yo trabajaba. Era la Dirección General de Derechos Humanos, que estaba bajo el mando de la presidencia del ministro Saldívar. Y además, porque pues fue una situación, es una falta no grave, pues es una falta que al quedar subsanada, pues digamos que no habría esa necesidad de iniciar un procedimiento, ¿no? Gabriela, este tipo de situaciones, como te ocurrió a ti, seguramente se habrán presentado en muchas ocasiones. En el caso muy específico, pues es muy frecuente que esto suceda. En el tiempo que estuviste en la Corte y de lo que en tu entorno, en tu trabajo, por supuesto, te hayas enterado, ¿qué tan frecuente es que este tipo de situaciones se presenten? Lo quiero poner de esta manera porque es importante hacer esta diferenciación de que eventualmente pueda llegar a decir la Corte o la ministra presidenta o a quien designe, pues que es un caso normal, un procedimiento de rutina, pero entiendo que no sería así. Al menos en el tiempo en el que yo estuve, nunca supe de ningún colaborador, compañero o compañera que le hubiera sucedido algo similar, ni de colaboradores que ya hubieran renunciado a sus funciones en la Suprema Corte. La verdad es que es normal, entiendo, que te hagan como, digamos, un primer llamado de atención, pero esto no fue un llamado de atención. Inclusive yo me puse en contacto con personal de la Suprema Corte, de esa unidad de responsabilidades administrativas, para comentarles de mi situación en ese momento y decirles que me gustaría, o sea, que estoy completamente abierta a colaborar con ellos. Sin embargo, me comentan que el procedimiento tiene que iniciar sí o sí. Eso es algo que me parece a mí pues bastante innecesario, sobre todo por el uso de recursos que la Suprema Corte utiliza para este tipo de notificaciones, porque son notificaciones personales. Me notificaron en Monterrey, Nuevo León, porque en ese entonces yo trabajaba desde Monterrey. Entonces me notifican en ese domicilio, tienen que darle viáticos a las personas que me notifican. O sea, es todo un uso de recursos para emitirme esa notificación y para llevar a cabo ese procedimiento administrativo. Entonces, a mí me parece bastante curioso que se inicie un procedimiento así, porque, a ver, digamos, existe una fundamentación legal, sin embargo, no existe o es muy endeble la motivación que está detrás de este procedimiento. Cabe mencionar también que después de que salí de la Corte, yo he sido bastante participativa en los foros sobre el tema de la reforma judicial que encabeza el ministro Arturo Saldívar.
Y además, pues he sido bastante crítica al salir de la Suprema Corte de algunas prácticas al interior de la Suprema Corte. Entonces, claro que me parece que esto sí es un uso faccioso de las instituciones, porque, pues a ver, la Corte tiene a su cargo una de las tareas más importantes, que es la impartición de justicia, y se enfocan excesivamente y destinan recursos en este tipo de procedimientos. Ya que estás hablando de eso, Gabriela, y más allá de tu caso, justamente qué interpretación como abogada le das a lo que estamos viendo por parte de la Suprema Corte, esta filtración que no es exactamente una filtración, sino directamente una difusión, porque como que se hubiera repartido, ¿no?, el expediente en contra de Saldívar y otros decenas de colaboradores. Pues creo que sí tiene suficiente evidencia el ministro Saldívar como para presentar la denuncia y también para impulsar un juicio político, definitivamente. Creo que está en todo su derecho, no solamente jurídicamente hablando, sino políticamente hablando también. Como ya lo he denunciado en otras ocasiones, creo que la Suprema Corte actualmente está enfocada en temas que son un poco innecesarios y que ahorita en esta época de elecciones, sobre todo, es cuando se nota verdaderamente cuáles son sus prioridades y sus intenciones. Ya para cerrar esta conversación que te agradecemos, Gabriela Díaz, me llama la atención lo que comentaste hace un par de minutitos. Has sido muy activa en foros y en tus opiniones sobre la necesidad de reformar al Poder Judicial. En este procedimiento express que han iniciado en contra tuya, ¿crees tú que ahí existe alguna especie de venganza o un ánimo de darte un escarmiento para que guardes silencio? No lo puedo asegurar definitivamente, dado que mi perfil no es tan alto y no es tan público, pero a lo largo de alrededor de un año sí he participado públicamente en foros, por ejemplo, que ha organizado el Congreso, he participado en medios denunciando algunas prácticas de la Suprema Corte y en reiteradas ocasiones lo hago saber a través de mis redes sociales que son públicas, ¿no? Entonces, creo que por ahí sí puede haber como alguna vinculación de este tipo. No lo puedo asegurar, no tengo evidencia para asegurarlo, pero sí me parece que en el contexto en el que surge esto y en el que el ministro también denuncia este tipo de acciones, pues sí es bastante coincidente. Pues Gabriela, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu caso. Te deseamos mucha suerte y estamos en comunicación. Gracias a ustedes, que estén muy bien.